Al tercer día de mi viaje de trabajo, me topé en internet con un video de mi esposo Brad y mi mejor amiga Ashley besándose en un concierto. Después de unos minutos en silencio, le marqué a Ashley. ¿Fuiste al concierto de Taylor esta vez? Oí que el show en vivo estuvo increíble. Del otro lado, la voz de Ashley se quedó callada un segundo, luego se rió como si nada. Estuvo buenísimo, pero sin ti no fue lo mismo. Ir sola no tiene chiste. ¿Cuándo regresas? Tenemos que ir juntas. Sonreí y le dije, va. Después de colgar, reservé un vuelo nocturno directo a su ciudad. Tenía que preguntarle de frente, ¿por qué me mentía? El avión aterrizó justo a las 9 de la noche. Fui directo al departamento de Ashley y toqué la puerta. ¿Por qué te tardaste tanto? Su voz coqueta salió desde adentro. En el momento en que abrió y me vio, se le fue todo el color de la cara. ¿Camila? ¿Por qué regresaste? ¿No se supone que andas de viaje de trabajo? Me miró en shock. No dije nada. Mis ojos se quedaron clavados en su bata de dormir. Era negra, de encaje, hecha para llamar la atención. Ese tipo de prenda que una mujer escoge cuando quiere sentirse poderosa frente a alguien. Hacía una semana, cuando fui de compras con ella y la compró, me dijo: una mujer siempre tiene que sentirse femenina. Esta bata es el arma secreta que estoy preparando para mí. Ahora esa arma secreta que yo misma le ayudé a escoger, ¿la pensaba usar con mi esposo? Solo pude esforzarme por verme tranquila mientras le preguntaba: ¿tienes una cita hoy? ¿Quién es? ¿Lo conozco? ¿Cómo se llama? Mi tono fue ligero, sin interrogatorio, sin enojo, como un saludo natural entre amigas. Su cara se puso completamente blanca. Hasta los labios se le quedaron sin color. Estaba tensísima. Es un compañero del trabajo. No lo conoces. Me seguía mintiendo. La mano con la que agarraba mi bolsa la tenía blanca de tan apretada. Mi mirada recorrió despacio su cara nerviosa, llena de culpa. Cayó en su muñeca, y sonreí sin sonreír de verdad. ¡Qué bonita esa pulsera! ¿También te la regaló tu compañero? El mes pasado, en San Valentín, yo misma había encontrado los registros de las compras de Brad. Unos aretes de oro y una pulsera de rubíes de una joyería de lujo. Cuando Ashley oyó mis palabras, su cara se puso pálida como muerta. De inmediato escondió la mano izquierda detrás de la espalda, tartamudeando. Sí, me la dio mi compañero. Normalmente, en ese momento, como su mejor amiga, lo natural habría sido echarle más carrilla. Preguntarle si venían buenas noticias pronto, cuándo me lo iba a presentar. Pero ahí, viéndola así, solo sentí lo absurdo de todo. Ni siquiera sabía mentir bien, y aún así me había tenido engañada tanto tiempo. Está bien, no te interrumpo tu cita. Nos vemos mañana, le dije con una sonrisa, fingiendo no ver el alivio que le cruzó la cara al instante, y me di la vuelta para irme. De camino a casa, le marqué a mi papá. Él era el jefe directo de Brad, y también quien había estado apoyando a Ashley todos estos años, el que le consiguió el trabajo. Papá, necesito un favor. El puesto de Brad, el departamento donde vive Ashley, y todo el dinero mío que se han gastado estos años. ¿Me puedes ayudar a conseguir un abogado y recuperarlo todo? Sí, andan en algo. No me pienso quedar con las manos vacías. Mi papá se movió rápido. Apenas había llegado a la casa cuando un abogado de divorcios me agregó y me mandó 3 gigabytes de pruebas y material. Le di clic. Además de fotos y registros de hotel, había una cuenta de videos que yo nunca había visto. 83 videos, en cada uno la sombra de Brad. Me enteré de que su primer beso fue el día de mi cumpleaños 23. Yo había subido por el pastel. Ellos estaban en la sala, besándose con ganas. En ese video, subido el día de mi cumpleaños, el pie de foto de Ashley eran 2 palabras. ¡Qué emoción! Me enteré de que la primera vez que pasaron la noche juntos fue durante aquella tormenta que paralizó la ciudad. En la colonia de Ashley se había ido la luz. Yo sabía que le tenía miedo a la oscuridad, así que manejé bajo la tormenta hasta su casa para acompañarla. Afuera relampagueaba y tronaba. El agua me llegaba a las rodillas. Estaba empapada de pies a cabeza. La puerta de Ashley estaba cerrada con llave. Se había ido de viaje de trabajo con Brad, 3 días y 2 noches. No me dijo nada. Con miedo de que le hubiera pasado algo,
Toqué su puerta media hora en plena oscuridad. Mientras tanto, ella y Brad estaban en una suite de hotel, con una cena a la luz de las velas cuidadosamente preparada, pasando juntos su primera noche. Y el video más reciente lo habían subido hacía 10 minutos. El fondo era la casa de Ashley. Ella seguía con esa misma bata, sonriéndole inocente a la cámara. Casi nos cachan en plena cita, pero por suerte el señor Brad dijo que me lo va a compensar. Hoy no tiene permitido regresar a su casa. Su tono era tan natural, sin el más mínimo rastro de culpa. Repetí ese video 20 veces, hasta confirmarlo. Esa hermanita que me había seguido a todos lados desde los 7 años, a la que yo protegía, había crecido. El precio fue destruir mi familia. Sonó mi teléfono. Era Brad. La voz del hombre llegó entre tanteo y reproche. ¿Por qué no me dijiste que regresabas? Si Ashley no me cuenta ni me entero. ¿Dónde andas? ¿Paso por ti? Me quedé callada. Mi mirada se fue al último video de Ashley. Ella dijo que no quería que Brad regresara a casa. Estoy en el aeropuerto. El asunto del trabajo no está resuelto todavía. Regresé nada más por un documento. Ya me voy otra vez. Pasado mañana a las 8 de la mañana, ven por mí al aeropuerto. Al oír mis palabras, Brad del otro lado se notó aliviado, con un par de risas de mujer mezcladas de fondo. Va, todavía ando en la oficina, así que no te alcanzo a despedir. Avísame cuando aterrices. Se cortó la llamada. El abogado me miró dudando. Señora Camila, usted... Sonreí y saqué un pañuelo para limpiarme las lágrimas. Licenciado Foster, si los agarramos con las manos en la masa, ¿no sería el caso de divorcio más favorable para mí? El abogado asintió. Ya tenía mi respuesta. Saqué mi teléfono y contacté a varias personas importantes. La primera, mi papá, el jefe directo de Brad. Por mí, estaba a punto de ascenderlo en los próximos días. Director de marketing, el puesto que Brad llevaba 3 años deseando. La segunda, los papás de Ashley. Se habían vuelto a casar y también vivían en Texas. Ashley había dicho 1000 veces que quería que ellos vieran lo excelente que era, que se arrepintieran de haberla abandonado. Hoy yo también quería saber. Cuando sus papás la vieran con mi esposo, ¿qué cara pondrían? ¿Y los papás de Brad? ¿Los parientes? Le marqué a todos los que se me ocurrieron. Siguiendo al abogado, manejé hasta el conjunto de departamentos de Ashley. Durante los 20 minutos que esperé a que todos llegaran, pensé en muchas cosas. Señora Camila, ya llegaron todos. La voz del abogado me sacó de mis pensamientos. Me bajé del coche y miré esas caras conocidas. Habían venido todos. No faltaba ni uno. Camila, ¿para qué nos llamaste a todos? ¿Es por lo de la otra vez cuando Ashley dijo que le compraste un departamento? Los papás de Ashley me agarraron de las manos, ansiosos. Solté las manos sin decir palabra. Los papás de Brad los bloquearon. ¿De qué hablan? Seguro es por el ascenso de Brad a gerente de marketing. Camila, Brad de verdad no se casó con la persona equivocada. Camila, ¿le estás preparando una sorpresa a Brad? No te preocupes, ya entendí. Hasta traje una cámara de video, de las profesionales. Hablaban y hablaban, sin saber lo que había pasado. Pero todos, sin excepción, llenos de expectativas. El licenciado Foster me jaló a un lado y dijo en voz baja: Señora Camila, ¿está segura de que quiere armar un escándalo de este tamaño? En cuanto esto explote hoy, ya no habrá vuelta atrás. Asentí con firmeza. Los papás de Ashley ya estaban impacientes. Los papás de Brad hasta habían avisado a sus familiares, preparándose para hacerle una fiesta de ascenso a Brad. Las luces del piso de arriba también se habían apagado. De seguro ya estaban dormidos. Me serené y le di a toda la gente detrás de mí una sonrisa despreocupada. Señalé el elevador. Vamos arriba. Hay una sorpresa esperando. Los papás de Ashley seguían pegándose a mí sin vergüenza, las caras llenas de sonrisas salameras. Mi papá estaba parado detrás de mí, una mano apoyada en silencio sobre mi hombro, sosteniéndome con suavidad. Podía sentir el calor y la fuerza de su palma, y también la furia contenida a punto de estallar. Sabía que se estaba aguantando. Yo también me estaba aguantando. Ding. Las puertas del elevador se abrieron. Respiré hondo y caminé hasta la puerta tan conocida de Ashley. Primero le marqué a su teléfono. Su voz adormilada, pero con un dejo de alerta, salió del auricular. Bueno, Camila, ya es tardísimo. ¿Qué pasó? Sonreí. Mi tono ligero al preguntar. Nada importante.
Nada más quería saber si estás sola en casa. Tengo algo que platicar contigo ahorita mismo. Del otro lado, Ashley claramente se despertó de golpe. Su voz se volvió de inmediato presa del pánico. Estoy sola en casa. Pero ya me acosté, Camila. ¿Lo dejamos para mañana? De verdad estoy bien cansada. Seguía mintiendo. El temblor y la culpa en su voz no se podían esconder para nada. Va, descansa entonces. Colgué sin dudar y de inmediato le marqué a Brad. Usé exactamente el mismo guión para preguntarle. ¿Estás solo en casa ahorita? Tengo algo urgente que platicar contigo. La voz de Brad sonó todavía más nerviosa que la de Ashley. Contestó casi de inmediato. Sí, estoy solo en casa. Había un montón de trabajo en la oficina. Apenas acabo de terminar. Hizo una pausa, como dándose cuenta de que su reacción había sido demasiado fuerte, y luego agregó en tono de broma. ¿Qué pasó? ¿Me extrañas? Si no fuera tan noche, me iría volando a tu lado ahorita mismo. ¡Qué ridículo! Estaba clarísimo que estaba en la cama de otra mujer. Y aún así podía decirme que me amaba sin que se le pusiera roja la cara ni se le acelerara el corazón. Me reí bajito y colgué. En ese momento, la gente ruidosa detrás de mí por fin se calló. Tanto los papás de Ashley como los de Brad habían captado algo raro en mis 2 llamadas cortas. Sus caras pasaron de la ilusión y la emoción de antes al nerviosismo y la confusión. La mamá de Ashley no aguantó y me agarró del brazo, preguntando con cuidado. Camila, ¿qué está pasando? Nos llamaste a todos. ¿Para qué exactamente? Volteé, miré sus caras llenas de inquietud y repetí lo que ya había dicho antes. Para darles una sorpresa. Con eso, bajo sus miradas desconfiadas, saqué de mi bolsa la llave de repuesto que Ashley alguna vez me había metido en las manos a la fuerza. Clic. La cerradura de la puerta se abrió con un sonido. Empujé la puerta y se abrió de par en par. La sala estaba a media luz. Brad estaba en el sillón, en camiseta, descalzo, con una copa de vino en la mano. Ashley venía saliendo del pasillo en ese instante, todavía con la bata negra de encaje, riéndose de algo. Levantó la vista y nos vio a todos parados en el umbral. La copa de Brad se quedó congelada a medio camino de su boca. Por un segundo nadie respiró. Después la copa se le resbaló de la mano y se hizo pedazos contra el piso. El vino tinto se abrió en una mancha oscura a sus pies, pero él ni la miró. Camila, dijo, y se levantó tan rápido que tropezó con la mesa de centro. Camila, esto no es lo que parece. Ashley se jaló la bata para cerrarla, pero ya era tarde. Su mamá soltó un sonido ahogado detrás de mí. Su papá dio un paso al frente, como para entrar, y luego se quedó clavado en el lugar, con la boca abierta. ¿Ashley? La voz de su mamá salió temblando. ¿Qué estás haciendo? Los papás de Brad no decían nada. Su mamá tenía las 2 manos sobre la boca. Su papá, el que había traído la cámara de video para grabar la fiesta de ascenso, dejó caer el brazo despacio hasta que el aparato le colgó a un lado, olvidado. Yo no grité, no lloré. Me quedé parada en la puerta, con la llave todavía en la mano, el metal frío clavándoseme en la palma. Por dentro tenía el estómago hecho nudo y las piernas pesadas, pero por fuera no se me movió ni un músculo de la cara. Brad caminó hacia mí con las manos al frente, despacio. Mi amor, déjame explicarte. Tomé unas copas. Vine a ver a Ashley porque estaba preocupado por ti. Ella me dijo que andabas rara y... ¿Estabas solo en casa hace 10 minutos? Le pregunté. Se quedó callado. Te marqué hace 10 minutos. Me dijiste que estabas solo en tu casa, terminando trabajo en la oficina. Saqué el teléfono y se lo enseñé, con el registro de la llamada en la pantalla. Y a Ashley también le marqué. Me dijo que estaba sola, que ya se había acostado. Ashley se llevó la mano a la boca. Camila, por favor, susurró. 83 videos, dije sin levantar la voz. Los tengo todos. El del concierto, el de mi cumpleaños 23, cuando subí por el pastel, el de la tormenta, la noche que manejé hasta acá con el agua a las rodillas para acompañarte porque pensé que tenías miedo, y el de hace una hora, el que subiste con esta misma bata, diciendo que Brad no tenía permitido regresar a su casa. El papá de Ashley se volteó hacia su hija. ¿Es verdad eso? Ashley no contestó. Empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran de miedo a haber sido descubierta. Yo la conocía desde los 7 años. Sabía la diferencia.
Mi papá seguía detrás de mí. No había dicho una sola palabra desde que abrí la puerta. Sentí su mano apretarme el hombro, fuerte, una vez. No era para detenerme. Era para decirme que estaba ahí. Brad, dijo él por fin, y su voz salió tan tranquila que dio más miedo que un grito. El lunes pasaba a mi oficina a las 9. Ya no hace falta. Brad palideció. Ricardo, espere. Déjeme hablar con usted a solas. El ascenso era esta semana, siguió mi papá, como si Brad no hubiera hablado. Director de marketing, lo habíamos decidido por Camila. Solo por Camila. A Brad se le doblaron las rodillas. Se agarró del respaldo del sillón. En ese momento entendió que no había perdido a una esposa. Había perdido todo lo que pensaba conseguir a través de ella. Yo me di la vuelta hacia las dos familias amontonadas en el pasillo. Esta era la sorpresa, dije. Perdón que no fuera una fiesta. La mamá de Brad estiró la mano hacia mí. Camila, hija, nosotros no sabíamos nada. Te lo juro, esto se puede arreglar. Ustedes se quieren. No me toque, dije. No con odio, solo con cansancio. Y no se puede arreglar. Caminé hacia el elevador. Atrás se quedó el ruido. La mamá de Ashley gritándole. El papá de Brad preguntando una y otra vez qué iba a pasar con el puesto. Brad repitiendo mi nombre como si decirlo muchas veces fuera a cambiar algo. Apreté el botón. Las puertas se cerraron y todo ese ruido se cortó de golpe. Bajé sola. El licenciado Foster me esperaba en el estacionamiento, junto al coche. ¿Grabó lo del puesto? Le pregunté. Todo, dijo. ¿Y la entrada? Con esto, el divorcio es trámite, señora Camila. Va a salir con la casa, las cuentas y una pensión que él va a estar pagando años. Asentí. Me subí al coche y me quedé un momento con las manos sobre el volante, sin arrancar. Las tenía firmes. Eso me sorprendió. Llevaba 2 días imaginando que cuando llegara este momento me iba a derrumbar, y en cambio sentía la cabeza más despejada que nunca. Mi papá se subió del lado del copiloto, cerró la puerta y soltó por fin todo el aire que había estado aguantando. Mañana mismo le quito el acceso a la oficina, dijo, y a Ashley el contrato. Lo que tú quieras, mija. Si quieres tomar tú el puesto de director, es tuyo. Te lo ganaste 1000 veces más que él. Miré por el parabrisas las luces del edificio. 3 años Brad había querido ese puesto. 3 años fingiendo que me amaba para llegar a la silla de mi papá. La idea de sentarme yo ahí, de caminar por esos pasillos donde todos lo conocían como mi marido, me dio náuseas. No, papá, dije. Volteó a verme, confundido. ¿No quieres el puesto? No quiero nada que tenga que ver con él. Ni su silla, ni su oficina, ni pasarme la vida siendo la hija del jefe, donde la mitad de la gente fue a mi boda con él. Arranqué el coche. Voy a hacer la mía. ¿La tuya? Mi propia firma. Marketing, igual que ellos. Pero mía. Desde cero, con mi nombre en la puerta. Mi papá se quedó callado un momento. Pensé que iba a decirme que estaba loca, que esas cosas no se deciden la misma noche. ¿Cuánto necesitas para empezar? Dijo en cambio. Lo miré. No te estoy pidiendo dinero. Ya sé que no me lo estás pidiendo, te lo estoy ofreciendo, pero como inversionista. No como tu papá. Quiero un porcentaje y quiero que me lo regreses con ganancias. Por primera vez en toda la noche, sonrió un poco. Porque sé que lo vas a lograr. Y prefiero estar de tu lado de la mesa cuando pase. Salí del estacionamiento. Por el retrovisor vi a Brad saliendo a la banqueta, buscándome con la mirada, descalzo todavía, sin entender que ya no había nada que buscar. No frené. Aceleré hacia la autopista, con un plan armándose solo en mi cabeza. Esa noche no dormí. Pero no por llorar. Me la pasé escribiendo nombres en una libreta. Las 5 mejores personas con las que había trabajado en mi vida. A la mañana siguiente, antes de las 8, ya le había marcado a 3. A las 8 de la mañana ya estaba bañada, vestida y sentada frente a la computadora. No había dormido, pero no me sentía cansada. Sentía algo que no reconocía desde hacía años. Ganas. Lo primero fue mandar mi renuncia. Yo también trabajaba en la empresa de mi papá, en el mismo piso que Brad, 2 cubículos más allá. Llevaba 6 años ahí, tragándome que me llamaran la hija del jefe cada vez que sacaba una buena campaña,
Como si el apellido hubiera hecho el trabajo y no yo, escribí 2 líneas. Renuncio a partir de hoy. Gracias por la oportunidad. Le di enviar y cerré la laptop. Después agarré la libreta. Las 5 personas. Daniela, la mejor diseñadora que había conocido, harta de que le robaran el crédito. Marco, redactor, despedido el año pasado por pelearse con un cliente que tenía razón en pelearse. Sofía, que manejaba redes mejor que nadie y ganaba una miseria. Y 2 más. A las 3 de la tarde ya había hablado con las 5. A las 6, 4 habían dicho que sí. ¿Sin oficina, sin clientes, sin nada? Me preguntó Daniela por teléfono. ¿Y por qué te seguiría yo a eso? Porque conmigo tu nombre va a estar en el trabajo que hagas, y porque te voy a pagar más de lo que ganas ahorita, desde el primer mes. Se quedó callada un momento. ¿De dónde vas a sacar para pagarme más sin clientes? Eso es mi problema, no el tuyo. Tú solo dime si entras. Entro, dijo. El dinero venía de mi papá, pero no como regalo. Firmamos un papel esa misma semana, con el licenciado Foster de testigo. Él ponía el capital inicial. Yo le devolvía con intereses, y se quedaba con un porcentaje pequeño. Cuando le pregunté por qué lo hacía si podía perderlo todo, me dijo que en 30 años de negocios nunca había visto a nadie con la cara que yo tenía esa noche en el coche. La cara de alguien que ya había decidido. Renté un local chico en una zona en crecimiento al norte de la ciudad. Pisos de concreto pulido, una pared de ladrillo, ventanales grandes que dejaban entrar la luz dura de Texas. No era lujoso, pero era mío. El primer día puse con mis propias manos las letras en la puerta de vidrio. Mi nombre. No el de mi papá, no el de Brad. El mío. Brad se enteró rápido, claro. La empresa era un pueblo chico. Me marcó esa misma tarde. No contesté. Marcó otra vez. A la tercera, contesté solo para que dejara de sonar. ¿Es en serio? Dijo y se estaba riendo. ¿Vas a poner una agencia? ¿Tú sola? No estoy sola. Camila, por Dios, llevas un berrinche demasiado lejos. Vas a quemar el dinero de tu papá en 3 meses y vas a regresar arrastrándote. ¿Sabes cuántas agencias quiebran el primer año? Lo dejé hablar. Mientras hablaba, yo veía por el ventanal a Daniela acomodando su monitor en su escritorio nuevo, a Marco pegando con cinta una lista de pendientes en la pared. ¿Terminaste? Le pregunté cuando se calló. Camila, gracias por la llamada, Brad. Cuídate. Colgué. Me temblaba un poco la mano, no lo voy a negar. Una parte de mí, la parte que se había pasado 6 años buscando su aprobación, todavía quería gritarle que se equivocaba. Pero esa parte ya no mandaba. Las primeras semanas fueron duras de un modo que no esperaba. No era el trabajo, era el silencio del teléfono. Tienes un equipo bueno, una oficina bonita, y nadie sabe que existes. Hacíamos propuestas y no nos contestaban. Mandábamos correos a empresas y se perdían en bandejas de gente que nunca abría correos de nombres desconocidos. Marco fue el que dijo en voz alta lo que todos pensábamos. Una tarde aventó el plumón sobre la mesa y se talló la cara con las manos. Llevamos 3 semanas haciendo propuestas para nadie, dijo. ¿Hasta cuándo, Camila? Daniela no levantó la vista de su pantalla. Hasta que alguna pegue, contestó por mí. Y va a pegar. Le agradecí con la mirada. Ella ni se dio cuenta, pero esa frase suya me sostuvo esa semana entera. Una noche, sola en la oficina a las 11, mirando una hoja de cálculo con números que solo bajaban, me agarré la cabeza con las 2 manos y respiré despacio. No iba a llamar a mi papá a quejarme. No iba a darle a Brad la razón. Al día siguiente cambié la estrategia. Dejé de mandar correos fríos. Empecé a llamar, una por una, a las personas que me conocían de los 6 años en la empresa. No a las empresas, a las personas, a los gerentes de marca con los que había trabajado campañas, los que sabían que yo hacía el trabajo mientras Brad se llevaba las palmadas en la espalda. Camila, qué milagro. Oí que dejaste la empresa. Abrí la mía. Quería que lo supieras de mí y no por chisme. Algunos solo me felicitaron y colgaron, pero 3 me dijeron lo mismo, con distintas palabras, que ellos siempre habían sabido quién hacía qué, que les avisara cuando estuviera lista para recibir trabajo. Uno de ellos manejaba la cuenta más grande que Brad presumía como suya en la empresa de mi papá. Una cadena de tiendas departamentales con presencia en todo el sur del país. Me citó a un café un martes. No te prometo nada,
me dijo, removiendo el azúcar. Pero el contrato con la agencia de tu ex se renueva en 2 meses. Y para serte honesto, los últimos trabajos que nos entregaron fueron flojos. Mándame una propuesta. Si es buena, compites. Salí de ese café y me quedé parada en la banqueta un minuto entero, sintiendo el sol pegarme en la cara. No tenía la cuenta todavía, pero tenía una puerta abierta. La primera. Esa noche reuní al equipo y les dije que dejaran todo lo demás, que íbamos por la cuenta de las tiendas. Daniela levantó las cejas. Esa es la cuenta de Brad, dijo. Era, la corregí. Ahora es de quien la trabaje mejor, y esa vamos a ser nosotros. Trabajamos 18 días seguidos en esa propuesta. Daniela rehizo la identidad visual 3 veces hasta que quedó como ella quería. Marco escribió y tachó hasta que cada palabra tenía un porqué. Sofía armó un plan de redes que ninguna agencia grande se habría tomado la molestia de hacer para una cuenta que todavía no era nuestra. Yo no dormía mucho, pero comía con ellos en la mesa de la oficina, sobre cajas de pizza, y por primera vez en años me reía de verdad. El día de la presentación me puse un traje sastre azul marino. Nada de joyas, no las necesitaba. Entramos a la sala de juntas de la cadena de tiendas, y del otro lado de la mesa, junto al gerente que me había citado en el café, estaba sentado Brad. Lo habían invitado a defender la cuenta. La empresa de mi papá todavía la tenía, por 2 meses más. Cuando me vio entrar, se le borró la sonrisa. No sabía que ibas a estar aquí, me dijo en voz baja, acercándose mientras conectábamos la computadora. Es una licitación abierta, contesté sin mirarlo. Cualquiera puede competir. Brad presentó primero. Habló bonito, como siempre. Mucha palmada, muchas frases grandes, poca sustancia. Reciclaba ideas que habíamos hecho juntos hacía 2 años, y me di cuenta de que las presentaba como suyas porque ni siquiera recordaba que yo las había escrito. Después presentamos nosotros. Daniela mostró la identidad nueva. Marco leyó el concepto. Yo cerré con los números. ¿A quién le íbamos a hablar? ¿Cómo? ¿Y por qué la cuenta había estado perdiendo terreno con la otra agencia? No ataqué a Brad. No hizo falta. Solo puse los datos en la pantalla y los dejé hablar. El gerente nos llamó 3 días después. La cuenta es de ustedes, dijo. Bienvenidos. Colgué y me quedé viendo a mi equipo. Daniela soltó un grito. Marco se levantó tan rápido que tiró la silla. Sofía me abrazó. Yo no grité. Me senté despacio, puse las manos sobre el escritorio y respiré. La primera cuenta grande. La que Brad presumía como el trofeo de su carrera. Ahora era nuestra. La noticia corrió rápido. Otros gerentes que me conocían empezaron a llamar. No todos, pero los suficientes. En 3 meses teníamos 5 cuentas. Contraté a 2 personas más. La empresa de mi papá, mientras tanto, empezó a perder clientes que se iban detrás del trabajo, no detrás del apellido. Por esos días me llegó un mensaje de Ashley, el primero en meses. Camila, necesito hablar contigo. Por favor. No contesté. Una semana después llegó otro, más largo. Decía que había perdido el trabajo, que sus papás se habían regresado a su ciudad sin despedirse de ella, que estaba sola, que yo era la única que de verdad la había querido en toda su vida. Lo leí 2 veces, sentada en mi escritorio, con el aire acondicionado zumbando y el café enfriándose en la mano. Por un segundo me acordé de la niña de 7 años que me seguía a todos lados, la que dormía en mi cuarto cuando sus papás se peleaban. Y me dolió. De verdad me dolió. Después me acordé de la bata negra, de su voz diciendo, ¡qué emoción!, en el video del día de mi cumpleaños. Borré el mensaje, bloqueé el número y seguí trabajando. No por venganza, porque ya no me quedaba nada que darle. Brad apareció en mi oficina sin avisar un viernes en la tarde. Lo vi llegar por el ventanal, bajándose de su coche, arreglándose el saco. La recepcionista me preguntó si lo dejaba pasar. Le dije que sí. Entró mirando todo, los escritorios llenos, la pizarra cubierta de campañas, la gente trabajando. Vaya, dijo. Sí lo lograste. ¿Eso viniste a decirme? Se sentó sin que lo invitara. Se quedó callado un momento, jugando con sus llaves. Camila, cometí el error más grande de mi vida. Lo sé. Lo de Ashley no significó nada. Fue una estupidez. Tú y yo construimos algo. Llevamos años juntos. Podemos arreglarlo. Podemos hasta trabajar juntos.
tú y yo. Imagínate la agencia que armaríamos. Lo miré. Y lo raro fue que no sentí rabia. No sentí nada parecido a lo que me imaginé que sentiría en este momento. Solo lo vi pequeño, sentado en mi oficina, ofreciéndome regresar a la vida de la que apenas me estaba liberando. ¿Sabes qué es lo que de verdad te duele, Brad? Le dije. No haberme perdido a mí. Es que ahora trabajo por mi cuenta y la cuenta que te hacía sentir importante es mía. Eso es lo que no aguantas. Eso no es justo. Lo justo, dije, habría sido no acostarte con mi mejor amiga 83 veces y grabarlo. Se le puso roja la cara. Llevo 2 meses durmiendo en casa de mis papás, soltó, y por fin sonó honesto. Ashley y yo terminamos. Cada quien se echa la culpa. Mis papás no me hablan. En el trabajo me bajaron de proyectos. Lo perdí todo, Camila. Sí, dije. Lo perdiste. No lo dije con crueldad. Lo dije porque era cierto. Me levanté y abrí la puerta de la oficina para que saliera. El licenciado Foster te mandó los papeles del divorcio el lunes, agregué. Fírmalos. Es lo único que tú y yo tenemos que arreglar ya. Brad se levantó despacio. En la puerta se detuvo, como esperando que yo dijera algo más, que le diera una rendija. No se la di. Salió, y por el ventanal lo vi quedarse parado junto a su coche un rato largo antes de subirse y arrancar. Daniela se asomó a mi oficina. ¿Todo bien? Todo bien, dije. Y por primera vez desde aquella noche en el departamento de Ashley, era verdad. Esa tarde Foster me llamó para confirmar que la casa y las cuentas ya estaban a mi nombre. Brad no había peleado nada. Con los videos y la grabación de aquella noche, su abogado le había dicho lo mismo que yo ya sabía, que no tenía con qué. Colgué. Miré el contrato de las tiendas enmarcado en la pared y pensé que la vida tenía una forma curiosa de poner las cosas en su lugar. No por venganza, por trabajo. El primer año de la agencia cerró con 12 cuentas y un equipo de 11 personas. Tuvimos que mudarnos a un local más grande, 2 pisos arriba en el mismo edificio. Esta vez la puerta de vidrio la mandé a hacer con un letrero de metal cepillado. Daniela ya era directora creativa. Marco tenía su propio equipo de redacción. Sofía manejaba a 3 personas. Yo dejé de dormir en la oficina y empecé a dormir en mi casa otra vez. La casa que había sido de Brad y mía y que ahora era solo mía. De la empresa de mi papá me llegaban noticias sin buscarlas. La cuenta de las tiendas no fue la única que se vino conmigo. En un año perdieron a casi la mitad de sus clientes grandes. Mi papá no me lo reprochaba, al contrario. Una noche, cenando, me dijo que llevaba 30 años construyendo esa empresa con la idea de heredársela a alguien que la cuidara, y que se había dado cuenta tarde de que esa persona siempre fui yo, no el yerno que se sentaba a su mesa en Navidad. Véndela, le dije. Se rió, pensando que bromeaba. Hablo en serio, papá. Véndela mientras todavía vale. Y descansa. Tú ya construiste lo tuyo. Yo ya estoy construyendo lo mío. No me contestó esa noche, pero meses después me llamó para decirme que había empezado a buscar comprador. ¿Sabes qué es lo más raro? Me dijo por teléfono. Brad se casó contigo soñando con sentarse en mi silla algún día, y al final esa silla se la voy a vender a un extraño, mientras tú levantas la tuya, con tu propio apellido escrito arriba. El que tanto quiso no le sirvió de nada. El que tú nunca pediste te lo ganaste sola. No supe qué contestar. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja, oyéndolo respirar, y por primera vez en mi vida sentí que mi papá me veía de verdad. No como su hija, como alguien. A Brad lo bajaron de puesto 2 veces en ese año. De la promoción que nunca llegó pasó a coordinar cuentas chicas, las que nadie quería. Me enteré por un excompañero que cuando se mencionaba mi nombre en las juntas, Brad se levantaba y salía por un café. No aguantaba oírlo. El hombre que se había casado conmigo para subir, ahora bajaba cada vez que yo subía. Lo vi en persona una sola vez ese año, en una premiación de la industria. Antes íbamos juntos a esas cenas, y él se paseaba entre las mesas saludando a todos como si el salón fuera suyo. Esta vez la que subió al escenario fui yo. La agencia ganó en la categoría de campaña del año, por el trabajo de las tiendas. Daniela y yo recogimos el premio entre aplausos. Cuando bajé, con la estatuilla todavía fría en la mano, lo vi parado junto a la barra, solo, con una copa a medio tomar. Caminó hacia mí. Yo no me moví. «Felicidades», dijo. «Te lo mereces». «Gracias».
Se quedó ahí, buscando qué más decir. La gente pasaba a mi lado a felicitarme, y a él ni lo volteaban a ver. Lo noté en cómo se encogía cada vez que alguien decía mi nombre en lugar del suyo. Antes este salón era mío, dijo, con una risa seca. Los salones no son de nadie, Brad. Son de quien trabaja para estar en ellos. Le di la espalda y regresé con mi equipo. No volteé otra vez. No hizo falta. De Ashley supe por su mamá, que un día me marcó de un número que no reconocí. Contesté pensando que era un cliente. Camila, soy la mamá de Ashley. Me quedé fría con el teléfono en la oreja. Sé que no tengo cara para llamarte, dijo, y la voz le temblaba. Solo quería... no sé. Decirte que vi lo que hiciste. La agencia. Todo. Y que cuando mi hija nos presumía hace años que era exitosa, que tenía un trabajo importante y un departamento bonito, resulta que nada de eso era de ella. Era tuyo. Tú se lo dabas. Nunca supimos. No dije nada. La dejé hablar. La corrieron del trabajo porque sin la recomendación que la sostenía no daba el ancho. Perdió el departamento. Está viviendo con una amiga, de prestado, y la otra noche, peleando, me gritó que la única persona que de verdad la había cuidado en su vida eras tú, y que ella te lo pagó así. Sentí un nudo en la garganta, pero no por Ashley, por la niña que esa mujer había abandonado de chica y que después yo terminé criando como pude, hasta que creció y mordió la mano que la cargaba. ¿Por qué me cuenta todo esto?, pregunté. Porque alguien tiene que reconocerte que la cuidaste. Su papá y yo no lo hicimos. Y mira en lo que terminó. Hizo una pausa larga. No te estoy pidiendo que la perdones. Solo... gracias. Por todos los años que tú fuiste para ella, lo que nosotros no fuimos. Colgó antes de que yo pudiera contestar. Me quedé sentada un rato en el coche, en el estacionamiento de la oficina, con el motor apagado. No sentí triunfo. No me dieron ganas de celebrar que la vida de Ashley se había caído a pedazos. Lo que sentí fue un cansancio viejo soltándose por fin, como cuando dejas en el piso una caja que llevabas cargando tanto tiempo que ya ni sentías el peso. Toda mi vida había cargado gente. A Ashley desde los 7 años. A Brad durante 6 años de matrimonio. Había confundido el cargar con el querer. Había pensado que valía por lo que daba, por cuánto aguantaba, por a cuánto sostenía. Subí a la oficina. Daniela me estaba esperando con una sonrisa enorme y una carpeta en la mano. No te lo vas a creer, dijo. Acaba de entrar un correo. Es de la cadena hotelera, La Nacional. Quieren reunión. Quieren que les llevemos una propuesta para toda su campaña del próximo año. Era la cuenta más grande que habíamos tenido enfrente. Más grande que las tiendas. Más grande que cualquier cosa que la empresa de mi papá hubiera manejado. La miré. Miré la carpeta. Miré por el ventanal el letrero de metal con mi nombre. Junta a todos en la sala, dije. Empezamos hoy. La cuenta de la cadena hotelera no se ganaba con suerte. Se ganaba con meses de trabajo, y eso fue exactamente lo que le metimos. Dormí poco otra vez, pero esta vez no era el insomnio de la rabia. Era el de las ganas. Hubo un momento, a 2 semanas de la presentación, en que casi se nos cae todo. El concepto que habíamos armado durante un mes dejó de convencerme. Reuní al equipo un viernes en la noche y les dije que empezáramos de cero. Marco aventó el lápiz contra la mesa. Daniela me miró como si estuviera loca. ¿De cero? ¿A 2 semanas? Dijo. Lo que tenemos es bonito, contesté. Pero no es cierto, y este señor huele lo bonito a kilómetros. Trabajamos los 14 días que quedaban casi sin parar, viviendo de café y de comida para llevar. Lo que salió fue lo mejor que esa agencia había hecho. El día de la presentación final entramos a un piso 30 con vista a todo Houston. Del otro lado de la mesa había 6 directivos y el dueño de la cadena, un hombre mayor que escuchaba más de lo que hablaba. Daniela presentó la idea. Marco la contó. Sofía mostró cómo se vería en cada pantalla, en cada calle, en cada teléfono del país. Yo cerré. Cuando terminé, el dueño se quedó callado un momento, con los dedos cruzados sobre la mesa. En 30 años me han presentado muchas campañas, dijo. Casi todas me quieren vender lo bonita que es la agencia. Ustedes son los primeros en años que me vinieron a hablar de mi negocio, no del suyo. Se levantó y me estiró la mano. La cuenta es de ustedes. Bienvenidos. La firma del contrato quedó para el viernes siguiente. Ese mismo viernes pasó algo que yo no había planeado.
Una de esas coincidencias que la vida arma sola. En la mañana, antes de ir a firmar, el licenciado Foster me llamó. «Hoy es el día», dijo. «Brad firma su parte del divorcio esta tarde. Quedó todo cerrado. La casa, las cuentas, la pensión. A partir de hoy, ya no estás casada con él». Me quedé con el teléfono en la mano, parada en mi cocina, viendo por la ventana el jardín de la casa que ahora era solo mía. El mismo día, él firmaba el final de lo que destruyó. Yo firmaba el principio de lo que construí. Llegué a la oficina de la cadena hotelera a mediodía. Firmé el contrato más grande de mi carrera con una pluma negra, despacio, leyendo cada hoja. Daniela me apretó el hombro. Marco tomó una foto. Cuando salí del edificio, el sol de Texas pegaba duro sobre el concreto y tuve que entrecerrar los ojos. En la banqueta saqué el teléfono y le marqué a mi papá. «Firmé», le dije. «¿Cuál de las dos cosas?», preguntó, porque él también sabía las fechas. «Las dos». Se rió. Una risa de orgullo, de las que no le oía desde que era niña. «Ven a cenar el domingo», dijo. «Quiero brindar contigo». Colgué y me quedé un momento en la banqueta. Pensé en la mujer que 2 años atrás había manejado bajo una tormenta, con el agua a las rodillas, para acompañar a una amiga que en ese momento estaba en una cama de hotel con su marido. Pensé en la mujer que se quedó parada en una puerta con una llave en la mano, sin gritar, sin llorar, conteniendo el mundo entero. No le tengo lástima a esa mujer, pero tampoco quiero volver a ser ella, la que medía su valor por cuánto aguantaba, la que confundía cargar gente con ser querida. Esa noche el equipo cerró la oficina temprano y nos fuimos los 11 a cenar a un lugar ruidoso. Brindamos con cerveza, sin discursos, riéndonos de lo lejos que habíamos llegado desde aquellas 3 semanas mandando propuestas para nadie. Daniela levantó el vaso. «Por la que no quebró en 3 meses», dijo. Todos se rieron. Yo también, hasta que me dolieron las mejillas. El domingo fui a cenar a casa de mis papás. Mi mamá hizo mole, el que solo hace cuando está contenta. Mi papá abrió una botella de vino que llevaba años guardando para una ocasión. Levantó la copa y antes de decir nada, se le quebró la voz. «Perdóname», dijo, «por todos los años que dejé que te llamaran la hija del jefe. Por no decir nada cuando ese hombre se llevaba el crédito de tu trabajo enfrente de mí. Lo vi y me quedé callado, porque era más fácil. Ya pasó, papá. No quiero que ya pase, quiero decirlo». Me miró a los ojos. «La mejor decisión de negocios de mi vida fue invertir en ti. Y no por lo que me regresaste, por ver en quién te convertiste cuando dejaron de cargarte y tú dejaste de cargar a todos». Chocamos las copas. Mi mamá lloraba en la cocina, de las buenas. Mi papá me sirvió él mismo el plato, como cuando era niña, y no me soltó la mano en toda la sobremesa. Comimos hasta tarde. Por primera vez en años, esa mesa se sintió como una mesa, no como un juicio. Ashley nunca me volvió a buscar. Lo último que supe fue por su mamá. Esa única llamada. Brad se cambió de empresa al año, a una más chica, en otra ciudad. No pregunto por él. No necesito saber. La gente que te subestima te termina haciendo el favor más grande de su vida. Te obliga a descubrir de qué estás hecha cuando ya no tienes a nadie que te cargue ni a nadie a quien cargar. Hoy manejo un coche que pagué con mi trabajo, no con el apellido de mi papá ni con el sueldo de un marido. Paso casi todos los días frente al edificio donde estaba la empresa que Brad soñó con heredar. Ahora tiene el logo de otra compañía, la que se la compró. La mía está a 2 colonias más allá, con mi nombre en metal sobre la puerta de vidrio. No lo puse ahí para que él lo viera. Lo puse porque me tomó 34 años entender que ese nombre siempre fue suficiente y que nunca necesité que nadie me lo confirmara.